como cada miércoles, tenemos el privilegio de contar con el doctor Ángel González Medina, nuestro cardiólogo estrella, profesor, investigador. ¿Ah? Gracias de estar cada miércoles con nosotros, doctor Ángel González Medina. Muy buenos días. Buenos días, Mauri. Un placer estar de nuevo por acá, como cada miércoles, con el objetivo principal de orientar a la población sobre los problemas de salud relacionados con el sistema cardiovascular y, por supuesto, oír sus necesidades y poderle contestar de manera precisa sobre las orientaciones que ellos necesitan. Buenos días, Lisania. Buenos días. Buenos días, Roberto Lafontaine, donde quiera que esté en este momento, y buenos días, doctor Nelson Rodríguez Monegro. Un placer saludarles y desearles lo mejor en esa semana que ha sido bastante llena de angustia y ansiedad por todo lo que ha sucedido. Así es. Bueno, doctor, para todos los amigos que nos sintonizan, que nos dan el privilegio de su audiencia, podemos comunicarnos a través del 809-682-9850, 809-682-9850 y línea internacional 1-833-380-0062. Y todas las preguntas, cualquier inquietud, cualquier asunto relacionado con sus problemas de salud cardiovascular, su hipertensión, su problema de lípidos, colesterol, triglicéridos, cualquier asunto relacionado con esto, el doctor Ángel González Medina está en la mejor disposición. Recordarles que el doctor Ángel González Medina lo encontramos en el Centro de Medicina Avanzada de la Avenida Lincoln, el doctor Abel González de la Lincoln, así se conoce, y también en Hospitén, teléfono 809-541-0455. Ahí podemos encontrar al doctor Ángel González Medina. El tema de hoy es hipertensión pulmonar. Y nosotros estamos acostumbrados, doctor, a hablar, la gente no se escucha hablar de fulano sufre de la presión, de la hipertensión arterial. Entonces, hoy vamos a hablar de una hipertensión que es la hipertensión pulmonar. Y nos gustaría entonces que usted comenzara justamente, pues, diciéndonos qué es eso de hipertensión pulmonar. Bueno, nosotros sabemos que los pulmones sirven para pues el intercambio para respirar, en la respiración, los pulmones. Entonces, hay hipertensión pulmonar. ¿Qué es esto? Correcto, sí, la hipertensión arterial pulmonar, yo quise que habláramos de este tema hoy, porque aunque la población lo conoce muy poco, pero mucha gente puede terminar afectada, no solamente como consecuencia de enfermedades pulmonares que pueden llevar a anormalidades de la vasculatura, o sea, de los vasos sanguíneos de los pulmones, pero enfermedades que también tienen su origen a nivel cardíaco y otras causas que están fuera del ámbito de lo pulmonar y de lo cardiovascular, como incluyendo medicamentos o sustancias tóxicas. La hipertensión pulmonar no es más que arterial pulmonar, no es más que la elevación de la presión de la arteria pulmonar que sale desde el ventrículo derecho, que es la que lleva la sangre hacia los pulmones, para oxigenarse y regresar a través de las venas pulmonares al lado izquierdo del corazón, a través de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, para luego el corazón enviar al resto del organismo a través de la aorta. Esta hipertensión arterial pulmonar, hay múltiples causas que la pueden provocar. Y en realidad, cuando antes de nacer tenemos la misma presión en el sistema arterial pulmonar como la presión arterial sistémica, es decir, la que tiene que ver con la aorta y el resto del organismo, le llamamos hipertensión arterial sistémica, y esto con relación a la arteria pulmonar. Obviamente que las repercusiones finales de todo lo que esto pueda provocar va a ser sobre el corazón, y especialmente sobre el corazón derecho, sobre el ventrículo derecho, de tal manera que se va a comportar con un daño en el corazón que va a provocar una insuficiencia cardíaca muy congestiva, es decir, mucho edema, mucha congestión del hígado, el abdomen, y todo esto, claro, con un pronóstico muy sombrío, porque todavía no tenemos solución. La solución máxima, como veremos más adelante, podría ser hasta el trasplante corazón-pulmón en muchos casos. Porque aunque tenemos medicamentos que podemos manejar algunas situaciones, algunos casos, de todas maneras,
el daño que se produce sobre el ventrículo derecho no es recuperable. Y eso va empeorando también la función del lado izquierdo del corazón. Doctor, quizás la gente que nos escucha hoy dice, hoy es miércoles del corazón y en Cátedra Médica están hablando de hipertensión pulmonar. ¿Cuál es la relación que existe entre pulmón y corazón para que la gente pueda entrar en contexto de la razón por la cual estamos hablando de este tema hoy? Ya como había dicho, hay una relación muy intensa e intrínseca porque dependiendo de la función, ¿verdad? Tanto de los pulmones como del corazón, están tan íntimamente ligados que las enfermedades del corazón pueden repercutir sobre los pulmones y las enfermedades pulmonares también van a repercutir sobre el corazón, en este caso del lado derecho. Las del corazón, si afectan en principio el lado izquierdo sobre todo, eso va a repercutir sobre los pulmones y ahí se va a ir aumentando la presión arterial. Por eso lo importante es conocer que hay múltiples causas. Hay una causa que se llama idiopática, en la que no podemos establecer, o hipertensión arterial pulmonar, en la que no podemos establecer como una causa definitiva. Entonces, le llamamos como hipertensión arterial pulmonar primaria o idiopática porque es de causa desconocida. Ahora bien, esto puede haber causas relacionadas con congénitas. El niño puede nacer con problemas de anormalidades en sus pulmones o en su vasculatura pulmonar por enfermedad que ya viene desarrollándose desde la vida intrauterina. Hay causas, por ejemplo, como fármacos que están relacionados con el origen, especialmente algunos fármacos que tienen que ver con supresión del apetito y algunos estimulantes como las anfetaminas, las metanfetaminas, hasta inclusive, aunque es poco probable, pero se ha relacionado también por algunos fenómenos que tienen que ver con mecanismos de formación de trombos, el uso de anticonceptivos, el uso de estrógenos. Es poco probable, pero puede asociarse como un riesgo asociado a la condición que pueda tener el paciente. De todas maneras, dentro de las causas más frecuentes de hipertensión arterial pulmonar, en este caso secundaria, son las enfermedades cardíacas. Enfermedades cardíacas congénitas que afectan al corazón, las enfermedades valvulares del lado izquierdo del corazón, por supuesto, cortocircuitos que hay, situaciones en que se está manejando un hiperflujo, porque hay comunicación entre las cavidades derecha e izquierda, y esto va a repercutir sobre el lado derecho del corazón a través de aumentar la presión pulmonar. Eso es lo que vemos más frecuentemente, la hipertensión arterial secundaria, pero también tenemos la hipertensión arterial pulmonar secundaria como consecuencia de enfermedades pulmonares. Por ejemplo, la enfermedad obstructiva crónica pulmonar, el enfisema, todo esto lleva a fibrosis pulmonar y como consecuencia va aumentando la resistencia y el daño vascular a nivel pulmonar, y esto entonces repercute sobre el lado derecho del corazón. Hay causas contaminantes, ¿verdad?, de intoxicación. Por ejemplo, el cigarrillo puede ser, el tabaco puede ser un elemento condicionante porque lleva a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, claro, como la inhalación de otras sustancias tóxicas en el medio ambiente que puede llevar al desarrollo de una fibrosis pulmonar. Muchos de los pacientes que vemos, inclusive, su historia, aunque puede estar mezclado con otras situaciones, es el uso del tabaco, probablemente empeorado además por la ocurrencia de enfermedades virales que también pueden dañar los pulmones y que van causando estos estragos. Por ejemplo, se ha asociado la enfermedad del virus del SIDA con compromiso también a nivel pulmonar que va afectando, como afecta también incluso al corazón, produce un tipo de miocardiopatía, y todo esto va a repercutir sobre la vasculatura pulmonar y al mismo tiempo ya el daño vascular pulmonar repercutiendo sobre el lado derecho del corazón. Usted ha mencionado múltiples causas, así doctor. En base a estas causas, ¿podríamos tipificar la hipertensión pulmonar? ¿Hay diferentes tipos atendiendo a la causa? Sí, ya habíamos hablado un poco, ¿verdad?, de la idiopática o primaria, la secundaria, que en la secundaria entran todas estas patologías de enfermedades cardíacas, las de origen congénito, y también hipertensión pulmonar de origen tóxico, entre otras. Hay una clasificación bastante amplia, pero para la población yo pienso que conocer esto así, de manera específica, creo que lo más importante, sobre todo
Algunos medicamentos como el Aminorex, la fenfluramina y las anfetaminas pueden terminar dañando el sistema del parénquima pulmonar y al mismo tiempo el sistema vascular pulmonar. Hoy estamos hablando con el doctor Ángel González Medina. Como cada miércoles, hoy hablamos del corazón y usted puede comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. También usted tiene la opción de ir a nuestro canal en YouTube Rumba FM y allí tenemos un chat en donde vamos dándole seguimiento a lo que usted escribe, así que aquí estamos al pendiente para poder disipar sus dudas con relación a este tema. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Sí, buenos días. Soy Juan Santo Domingo Este. Fíjese, doctor, yo sufro de la presión, yo soy hipertenso. A veces el pie izquierdo casi siempre, últimamente se me ha venido alterando el pie izquierdo, es decir, como no alterándose, sino sintiéndome el pie como adormido. Como adormido, sí. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 73 años. Okay, Quería decirle otra cosa más aparte de esa. Como usted está hablando de lo que puede la presión como personal, yo tengo problemas de glaucoma y yo cada día estoy perdiendo y ya lo que veo casi ya es bulto y como que a veces me presiono también, a ver si eso también, ¿qué te me dice de las dos cosas? Una cosa, ¿usted ha fumado? ¿Ha sido fumador? No, nunca. ¿No es diabético tampoco? Tampoco. Bueno, mire, ya a su edad, lo primero que uno piensa con lo primero que usted me preguntaba, uno piensa que puede haber ya enfermedad vascular periférica, arterial periférica. La hipertensión es una de las causas y la aterosclerosis a su edad, pues hay que pensar que de alguna manera ya hay compromiso también del sistema vascular periférico. Es decir, que con un buen examen físico se puede determinar si los pulsos están disminuidos en ese lado, considerar que ya usted tiene enfermedad vascular periférica, debe evaluarse, hay que hacerle su Doppler arterial después de un examen clínico para ver qué grado de afectación usted tiene a ese nivel, si es la causa, porque la otra causa de adormecimiento pudiese ser de origen neurológico, que tuviera, pero usted no me mencionó nada sobre eso, de que tuviera alguna hernia discal a nivel de la columna lumbar o lumbosacra, donde pudiera entonces estar comprimiendo alguna raíz nerviosa, pero generalmente eso se acompaña también de dolor, pero puede ser de origen neurológico. Otra cosa que usted me preguntaba sobre la pérdida de la visión porque tiene glaucoma es porque también los vasos de la retina pueden causar lo que se llama, aumentan la presión del ojo y eso va dañando el nervio óptico y por eso el paciente tiene que hacerse evaluaciones frecuentes, incluso con tratamientos especiales. Hay algunos casos que se resuelven con cirugía y otros lo que se hace es utilizar fármacos para reducir la presión pulmonar y tratar de retrasar la pérdida de la visión. Así que yo le induzco a usted a que visite al oftalmólogo para que le evalúen bien y vean cuál es realmente su problema y cómo pueden ayudarlo a evitar que siga perdiendo la visión y sobre todo mejorar la visión si hay alguna forma de hacerlo, ya sea por vía quirúrgica o por vía del uso de fármacos. 809-682-9850 es la línea de contacto nacional aquí en cabina y 833-380-0062. Recordarles que pese a que el tema del día de hoy es hipertensión pulmonar, usted puede llamar y hacer cualquier pregunta de tema de cardiología con el doctor Ángel González Medina. Usted tiene algún análisis por ahí que no ha visto con su especialista, puede consultarlo hoy con el doctor y él está en la mejor disposición de poder brindarles la orientación del lugar para que usted pueda cuidar de la salud de su corazón. Doctor, ya hemos hablado de los factores de riesgo, las causas de la clasificación de la hipertensión arterial, pulmonar, perdón. Y si pudiera hablar de los síntomas que puede experimentar el paciente para que la gente pues pueda tener esta información. Sí, las manifestaciones clínicas van a depender del estado avanzado o de la enfermedad, sobre todo la gravedad de la enfermedad, pero puede variar. Los síntomas más comunes y las manifestaciones más comunes son la fatiga. Fatiga, el paciente se queja de que se cansa fácil a cualquier caminata,
cualquier ejercicio, bañarse, comienza a tener sobre todo manifestaciones de edema en las piernas, especialmente en los tobillos, palpitaciones que pueden asociarse con arritmias. Y si la situación va empeorando, entonces este paciente puede llegar a síncopes, a tener episodios de síncope por la falta de oxígeno, por la hipoxia, porque no llega suficiente oxígeno, debido a que la hipertensión arterial pulmonar no permite que la sangre se oxigene adecuadamente, claro. Incluyendo llegar ya a estado de que prácticamente no puede hacer ninguna actividad física y comienza a tener entonces manifestaciones de insuficiencia cardíaca del lado derecho. El ventrículo derecho se dilata, eso se va a repercutir sobre el hígado se va a poner grande y a un grado de congestión en la que el paciente comienza a tener edema en toda la parte inferior del cuerpo, especialmente porque la sangre no puede entrar a los pulmones debido a la obstrucción que le está causando ese aumento de la presión arterial a nivel de la arteria pulmonar. Es tan importante porque inclusive una de las causas o factor de riesgo que puede precipitar también al desarrollo de hipertensión arterial pulmonar son los desórdenes del sueño, sobre todo la apnea, porque se va asociando con estos trastornos, así como una condición que es muy frecuente, inclusive como causa de muerte, que es el tromboembolismo pulmonar. Eso es, que son coágulos, sí. El tromboembolismo pulmonar son coágulos que se forman en las piernas, ajá, como consecuencia de que la sangre se estanca, especialmente los pacientes que tienen varices o que sufren traumas en las piernas o que teniendo varices profundas son sometidos a cirugía o a un reposo muy extenso. Incluso personas que hacen viajes de larga distancia, viajes aéreos especialmente, que muchas veces hay que hacerle prevención para evitar que tengan estas complicaciones, porque también muchas veces esos pacientes no saben que además de esos problemas que tienen un estado protrombótico, es decir, tienen en su sangre una condición que favorece la formación de coágulos. Entonces, esto durante la pandemia de coronavirus, esto fue relativamente frecuente en algunos pacientes, de formarse trombo, no solamente en las venas, sino también en las arterias en este caso, pero estos coágulos se forman en la pierna y viajan hacia los pulmones de tal manera que producen una obstrucción de los vasos sanguíneos pulmonares, especialmente de la arteria pulmonar o de sus ramas. Y esto va generando al mismo tiempo daño en esa vasculatura y en principio a veces la hipertensión arterial pulmonar es aguda porque hay una obstrucción aguda en la que la sangre no pasa y el paciente entra en fallo cardíaco. Hay pacientes que han estado, por ejemplo, caminando, haciendo caminata y de buenas a primeras un día comienzan a sentir fatiga, mucha fatiga y se les hincha una pierna o ambas, generalmente una pierna. Una sola. Sí, empieza así, aunque después puede haber una congestión mayor en ambas piernas. Entonces, ese embolismo pulmonar, que a veces se comporta de manera diferente como microembolismo pulmonar, o sea, que se van yendo pequeños trombos y van causando esas anormalidades en el mismo tejido pulmonar, pero además repercutiendo sobre la vasculatura, porque lo que va causando es obstrucción de los vasos pequeños, que va a ir repercutiendo sobre la gran arteria pulmonar y va a desarrollar entonces la hipertensión arterial pulmonar, que muchas veces ya puede ser el diagnóstico tardío de microembolismo pulmonar, pensar que eso es lo que estaba produciendo esta hipertensión arterial pulmonar. Ya más adelante vamos a ir hablando de ese tema del diagnóstico tardío y de si es difícil, cómo se establece este diagnóstico, pero me causa inquietud, doctor, que usted mencionaba en la explicación que da de que esta afección va desde el pulmón al corazón y puede llegar hasta el hígado. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que puede presentar un paciente con hipertensión pulmonar? Bueno, lo primero es que tiene insuficiencia respiratoria, va a tener insuficiencia respiratoria, y eso va a causar al mismo tiempo insuficiencia cardíaca, con la característica de que le llamamos insuficiencia cardíaca derecha. ¿Por qué solo en el lado derecho entonces? Porque el ventrículo derecho es de donde nace la arteria pulmonar. Ok. Claro, es contrario a cuando tú tienes insuficiencia cardíaca izquierda, que comienza en el ventrículo izquierdo, que repercute del lado derecho. Por eso se dice que la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca derecha es la izquierda, porque
en la medida que el corazón izquierdo se va dañando, el volumen de sangre se va devolviendo hacia los pulmones. Y eso va haciendo que, por mecanismo de defensa, el pulmón tiene que responder. Entonces la arteria pulmonar, ¿qué va haciendo? Resistencia. El músculo que tiene la arteria va respondiendo y se va hipertrofiando, y entonces se va reduciendo el diámetro de la arteria, va provocando hipertensión arterial pulmonar, y el volumen de sangre se devuelve entonces de nuevo hacia el ventrículo derecho. Al derecho, como quiera sufre el derecho ahí. Claro. Entonces, esas complicaciones que mencionaba. Exacto, porque entonces va a producir un estado de congestión hepática, que puede terminar en lo que se llama como una cirrosis cardíaca, porque el hígado comienza a disfuncionar, se produce un estado de severidad tan importante que a veces ya no hay solución, porque a veces tú le ofreces solución a los pacientes, ya tienen una gran fibrosis pulmonar, además, en los casos que sea una enfermedad pulmonar, entonces ya tienen que estar con oxígeno constante, en reposo, tienen mucha limitación para realizar el ejercicio. Y todo esto lleva finalmente a la muerte, si tú no puedes realizar ningún tratamiento que pueda ser factible para esos pacientes. Doctor, además de los pacientes que ya vienen con esta condición de manera congénita, ¿cuál es la edad más frecuente en la que puede aparecer esta afección en los pulmones? Fíjate, eso puede, si es de una cardiopatía congénita, depende. Sí. Pues eso va a depender de la severidad del trastorno congénito, especialmente de las enfermedades cardíacas congénitas. Mientras más importante es el daño, más temprano va a repercutir. De tal manera que podemos clínicamente irnos dando cuenta y va a determinar en qué momento vamos a intervenir ese paciente para corregir la cardiopatía congénita. Es tan así que hay pacientes con cardiopatía congénita que a veces por descuido o porque son asintomáticos, no tienen síntomas. A veces tú te sorprendes pacientes que llegan a una edad. Entonces, generalmente uno lo ve más en pacientes ya o adultos jóvenes con cardiopatía congénita muy importante o adultos mayores que evolucionaron hacia allá. Pero también en niños es más fácil porque ya conocemos que tiene la cardiopatía, claro, y lo vamos a intervenir más tempranamente. Hay una condición que lo veíamos mucho antes en la cardiopatía congénita cuando la cirugía cardíaca no había avanzado tanto, y sobre todo en estos países subdesarrollados, pero también en los países avanzados, que es el llamado síndrome de Eisenmenger. Y ese síndrome es porque el paciente, por ejemplo, con una comunicación interventricular entre los dos ventrículos o entre las dos aurículas, repercutía de manera tal que provocaba una hipertensión arterial pulmonar, que ahora ya no solamente tenía daño del lado izquierdo, sino del lado derecho. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento que ese daño sobre la arteria pulmonar se va haciendo tan severo que ya es irreversible. Hay situaciones en las que ya es irreversible. Cuando comienza temprano todavía puede ser reversible. Yo recuerdo un último caso de un jovencito de 21 años que tenía una comunicación interventricular entre los dos ventrículos y lo tenía interno con una fiebre en el Hospital Moscoso Puello. Y entonces me llamaron porque yo lo trasladé. A él lo habían estado por operar, pero lo habían como descartado. Entonces determinamos por clínica que el joven tenía hipertensión pulmonar y que había que evaluarlo rápidamente. Y lo único que presentó fue fiebre, doctor. En ese momento fue fiebre. Y, por supuesto, ¿qué pasó? Que cuando evaluamos al paciente vimos que tenía hipertensión pulmonar importante. Entonces le dimos medicamentos por unas cuantas semanas, creo que 3 semanas, para entonces tratar de bajar esa presión pulmonar, llevarlo a cateterismo, demostrar que bajó la presión pulmonar y entonces llevarlo a cirugía sin que hubiese riesgo de cuando tú tienes un síndrome de Eisenmenger es que ya tú no puedes hacer la cirugía porque le puede ir peor. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos con más. Vamos a hablar de diagnóstico, de tratamiento, de cuándo es reversible, cuándo no lo es, con el doctor Ángel González Medina, hoy hablando sobre hipertensión pulmonar.